por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. También tenemos el día de hoy un invitado muy especial, José Ángel. Un gusto estar aquí con ustedes para hablar de estos temas que nos apasionan. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también con ustedes, nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto que sí, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito, y tenemos todas las multiplataformas. Síganos a través de nuestra página web, síganos también a través de YouTube, y las dos atentas invitaciones que le hacemos cada semana a que nos escuche a través de Radio Anáhuac, y también que en punto de las 9 de la noche salimos todos los miércoles con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Queridos escuchas, ¿alguna vez han sentido que están como atrapados en un videojuego? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Raúl, ¿qué Pues, nos reúne el día de hoy? Nos adentrabas ya poco a poco hace un momento de qué va a tratar. Es un tema yo creo que muy interesante para aquellos que estamos inmersos en justamente la profesión dentro del área de la comunicación, pero también del entretenimiento que van ligados. Tenemos que entender que hoy por hoy hay una industria que está acaparando absolutamente todo, ¿no? Antiguamente podríamos pensar en el cine, más adelante en las series de televisión, pero hoy por hoy tenemos una industria que genera 3 veces más que las películas. Estoy hablando de ¿qué? De los videojuegos. Y para eso, pues afortunadamente tenemos un gran experto, un gran investigador que ha hecho muchísima labor en torno a este tema. Entonces, pues esperemos que disfruten enormemente este programa. José Ángel, bienvenido. Gracias. Creo que aquí había que presentarme un poco, ¿no?, de lo que hacemos. Toda esta labor que hacemos en investigación, la hacemos desde la UNAM, aquí también en la Universidad de Anáhuac. Particularmente aquí colaboro como docente en asignaturas de investigación y tomando el videojuego como el elemento clave, ¿no?, de que se puede investigar de muchas formas, ¿no? La parte cultural, la parte social, la parte de enseñanza, los eSports, en fin, ¿no? Creo que ya la palabra videojuego queda muy corta para definir todo este rango de acción, que para acabarla, ahora sí, a completar, ahí viene el metaverso, ¿no? Y también tiene mucho que ver con videojuegos, entonces podemos hablar muchas cosas respecto a esto. En temas de juego, quizá por edad, claramente las nuevas generaciones quizá no conocían las jugueterías de antes, que de alguna manera fueron, no voy a decir exterminadas porque todavía existen y también se han diversificado. Existen tiendas dedicadas solo a los juegos de mesa, por ejemplo. También tenemos a estas tiendas que se dedican a la venta de videojuegos y tenemos todavía las antiguas jugueterías que venden otro tipo de juego. Pero ¿cómo está ligado el juego y ahora en particular el videojuego con la literatura también? Hay historias extraordinarias que se desarrollan en los videojuegos sacadas de la literatura y al mismo tiempo podríamos decir que hay videojuegos que han inspirado obras literarias. No, sin lugar a dudas, estamos hablando de una evolución a pasos agigantados en la historia de los videojuegos, ¿no? Yo puedo recordar aquellas anécdotas que me ha platicado mi papá que es piloto aviador, ya retirado, pero cómo se trajo el Atari de Estados Unidos a México. Y se juntaba, fíjate, cada quien en su casa con otros amigos también pilotos. En las noches jugaban el famoso Pac-Man o Space Invaders, ¿no? Estos videojuegos que fueron los primeros de esta gran videoconsola. Y entonces iban en un papelito anotando su puntaje y se hablaban por teléfono para ver cómo iba cada uno de ellos, ¿no? Quién iba sumando más puntos. Y recordaremos, pues, a los que nos tocó todavía el Atari con este joystick, ¿no? Que era una palanquita, un botón rojo gigante y se acabó el asunto. De ahí viene la evolución y luego nos llegan
nosotros el Nintendo ahí en los años 80 más o menos, y pues un detonante que es Mario Bros, ¿no? Un personaje que por primera vez nos antepone una historia, no solamente sumar puntos, sino hay una narrativa que en este caso el objetivo final era salvar a la princesa, ¿no? Y entonces ahí se vuelve también un parteaguas en el nicho de los videojuegos. Y de ahí en adelante es tecnología, ¿sí? ¿No? Podemos hablar de PlayStation, podemos hablar de Xbox, podemos hablar de Wii, podemos hablar de cualquier otra, pero lo importante, que es lo que más nos atañe en este programa el día de hoy, es la narrativa. Los videojuegos ahora tienen una gran narrativa, historias que pueden derivar de manera transmediática en películas, que pueden en series de televisión, libros generados del propio, o derivados, mejor dicho, del propio videojuego, y por qué no, ¿no? Hasta parques de diversiones enfocados a una historia narrativa de videojuego. Sí, sí, sin duda, yo creo que sí existe un panorama muy esencial de lo que ha sido esta evolución. Prácticamente cuando te referías a esos primeros videojuegos de Atari, estaban muy ligados al juego de mesa, recrear las acciones del juego de mesa porque no tenías más opción que una sola pantalla en negro, donde Pac-Man tenía que comer todos los puntos, o se jugaba Pong, o Space Invaders, y era una pantalla similar a lo que es un tablero de juego de mesa. Es cuando ya la tecnología permite hacer en la pantalla que avanza, o múltiples pantallas y más memoria y gráficos, que salen videojuegos como Adventure del 82, que ya plantea una narrativa de principio a fin, aunque bueno, también Miyamoto la empieza con Donkey Kong, cuando plantea pues una historia sencilla de que Donkey Kong rescata a esta chica Pauline, Mario tiene que subir una estructura y durante 3 o 4 niveles concluye con Donkey Kong cayendo del escenario, ¿no? Entonces ya planteaba una escena de inicio y una escena de final, aunque luego el juego se repetía, ¿no? Y esto lo podías resolver en quizá 10 minutos, pero poco a poco se fue alargando la duración de los videojuegos con diferentes géneros, perspectivas, y prácticamente el videojuego narrativo se fue absorbiendo el videojuego de puntos, que es ese de Space Invader, Pong, etcétera. No había más que poner un marcador y superarlo, y empieza a cobrar importancia el videojuego narrativo. Posiblemente estoy pensando como, a ver, en la literatura, cuando uno lee un libro, es un encuentro más bien solitario, a menos de que se haga una lectura en voz alta. Cuando uno ve la película, aunque vaya con los amigos, se está enfrentando la historia de manera individual. Y ahora que escuchaba a José Ángel, también, claro, el videojuego, aunque se puede jugar solo y entonces hay un nivel de reto, también puedes jugar y competir contra alguien. Y yo soy fanático de los videojuegos de deportes, precisamente cuando no es uno contra uno, sino cuando todos jugamos contra la computadora, porque la coordinación que requiere en estos juegos poder jugar todos contra alguien que, o un algo, en este caso la computadora, que tiene pues, más establecidos los movimientos, resulta un nivel de reto también mayor. Y hay para todas las edades. Escuchaba a Raúl decir como estaba pensando en el Microsoft Flight Simulator. Ajá. No sé si lo jugó Raúl y a Sí. lo mejor por eso terminó siendo también piloto. Claro, hay para todas las edades y era muy divertido, sobre todo a los adultos, cuando nosotros éramos niños, hasta brincar con el control, toda esta interacción que se da con el videojuego y cómo también fue modificando algunas dinámicas familiares. No, bueno, sí, parte de prepararte para piloto era utilizar el Flight Simulator continuamente, pero lo que dices es muy interesante porque si nos vamos a la base, el que se dice o se le alude como el primer videojuego, el OXO, ¿no? O el gato, como lo conocemos en estas maquinotas ETSAC, que eran las primeras computadoras, pues fue un poco para salir a lo mejor ellos del aburrimiento en ese momento, ¿no? Pero lo que dices ahorita es muy cierto, ¿cómo podemos estar jugando, a lo mejor yo ahorita aquí en México, con alguien que está en Alemania, en China, en cualquier otro lado del mundo, sea un partido o sea un juego de estas narrativas muy interesantes? Pero bueno, todo esto lo vamos a seguir platicando más adelante porque veo que nos queda un minutito de tiempo. En un minutito, ¿algún último apunte? Justo lo que dijiste del videojuego cooperativo, el juego del año pasado, fue It Takes Two, que es un juego que forzosamente se debe jugar de manera cooperativa y tiene una narrativa bastante profunda. Es tan importante el tema de los videojuegos en la actualidad, más allá de la misma relación que tenga con la literatura, que incluso existen centros de investigación dedicados a ello. Qué cosa tan impresionante. Pero bueno, por el momento, vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Hemos llegado ya a la sección de lo desconocido y ahora me va a tocar a mí, en sustitución de Ceci, poder dar este apartado. Y quisiera platicar rápidamente de un libro
que fue muy popular en la década de los años 30, aunque también fue muy controversial, y es de Johann Huizinga, el Homo Ludens. ¿Y en qué consiste este libro? Precisamente en tratar de desentrañar por qué el ser humano juega y qué importancia y relación tiene el juego con la cultura. Anteriormente ya se había hablado del Homo faber, que es el fabricante de utensilios, del Homo sapiens, que es el animal que piensa, pero Huizinga decía, no solo pensamos y no solo hacemos cosas, también jugamos. Y eso es algo que compartimos con los animales. Los animales juegan. Los perritos se muerden las orejas y saben que están jugando. Y lo saben. Y esto compartimos. Está muy en la esencia de la animalidad del ser humano el tema de lo lúdico, el tema del juego. Y esto es interesante porque lo que hace es proponer a partir de esta obra que salió publicada en 1938 la situación de que el ser humano sí sabe, sí fabrica, pero también juega. Y eso es quizá más importante que lo demás, porque es algo que está mucho más metido en nuestras entrañas. De hecho, y aquí es donde empieza la controversia que provoca el libro, él dice que el juego no es cultura. Más bien es al revés. Gracias a que jugamos, el ser humano tiene la capacidad de hacer cultura. Y eso resulta muy interesante. En los diferentes apartados que tiene el libro de Huizinga, por ejemplo, habla de el lenguaje como juego. Nosotros jugamos con palabras, que es algo que va a desarrollar después en la filosofía el mismísimo Ludwig Wittgenstein. Hacemos competencias. ¿Para qué competimos? El juego y el derecho es otro de sus apartados. El juego y la guerra. Vamos a desarrollar eso ahorita. El juego y el saber, porque también jugamos con el conocimiento y al mezclarlo es que generamos cosas nuevas. También ve la poesía y el juego. Es más, desde la antigüedad se hacían concursos para ver quién hacía la poesía más bella. En las dionisíacas, que eran los concursos de la tragedia, se está compitiendo y al mismo tiempo se está jugando. Entonces, el saber, el derecho, la poesía, por supuesto, las artes en general, la filosofía, todo resulta realmente un juego y eso es lo fundamental. Y aquí lo que podríamos preguntar es, bueno, ¿y a qué viene a cuento todo este rollo de los juegos? Eh, Es tan radical el libro que incluso propone la idea de la guerra como un juego. Porque cuando nosotros jugamos, jugamos con el objetivo final de demostrar que somos mejores que el rival. Esto es muy duro. Lo que está diciendo es que todo lo que hacemos es estar jugando. Oye, pero en la vida incluso va la muerte cuando es guerra. Pues dice Huizinga que incluso en esto que se llaman los juegos agonales, los juegos de sacrificio, eso ocurría, por supuesto, también con los aztecas, es la posibilidad de sacrificar a algo por el juego, por saber quién es el mejor y al mismo tiempo hacerlo un ritual. Cuando se dio el origen de los videojuegos ocurrió algo muy similar. La industria de los videojuegos y la industria de las computadoras se dan a la par. Es más, las computadoras como las conocemos el día de hoy serían imposibles si no es porque van ligadas con el juego. Wozniak, el amigo de Steve Jobs, hacía jueguitos en los teléfonos, hacían bromas. Gracias a la industria del videojuego y a que la gente juega, fue que la computadora fue generándose del modo en que lo conocemos el día de hoy. Entonces, tienen algo que compartir: videojuegos, poética, filosofía, arte, y todo está en las entrañas del ser humano. El ser humano juega, como los animales juegan. Y por eso Huizinga, desde la década de los años 30, nos tiene pensando cuál es la capacidad y el mérito que tiene el juego en sí mismo. Conversaciones. Pues hemos llegado ya a nuestras conversaciones, Raúl. ¿Y a ti qué te gusta jugar?
Pues mira, justo ahorita un poquito fuera de micrófonos, y qué bueno que tenemos este invitadazo, porque él sí nos va a poder hablar desde el punto de vista, fíjense, de investigador, pero también como gamer, ¿no? Nos va a dar datos muy interesantes que a lo mejor pasamos, pues, de ladito, ¿no? Los vemos así por el rabillo del ojo y que pueden ser muy interesantes en ese sentido. Pero bueno, referente a la pregunta que me hace directamente Juan Carlos, yo soy ese tipo de jugador que me gustan mucho los deportes, ¿no? Entonces FIFA, Madden, el fútbol americano, por supuesto, que recientemente murió el señor Madden, por cierto. Pero bueno, ese tipo de juegos me gustan mucho. Hay otros que tienen una historia, y esto es muy pertinente para nuestro programa del día de hoy con la narrativa, que tienen una relación muy estrecha y directa, a lo mejor con otro medio, ¿sí? En este caso, las películas y los libros. Ustedes ya lo saben, yo lo he dicho muchas veces, El Padrino es mi película favorita, es uno de mis libros favoritos también de Mario Puzo. Y en este caso, en 2006 salió por primera vez, y ya, bueno, ya había surgido una idea para PC del Padrino en los años 90, pero ya para videoconsola en el 2006 se desarrolla una historia muy interesante en el que tú te involucras con la historia original de Mario Puzo, pero como un personaje alterno en el que vas ascendiendo en los puestos de la mafia. En este caso empiezas siendo soldado y el objetivo es terminar convirtiéndote en el don final. Entonces tienes que ir pasando a lo largo de toda la historia, llegando a ciertos niveles para convertirte en este personaje. Me parece que en este ascenso tenemos un videojuego muy interesante que es de Mike Perry y que fue distribuido por Electronic Arts. Sí, con respecto a este del Padrino, justo 2006 ya es una época en que Grand Theft Auto está consolidado como franquicia, y entonces como esquema de videojuegos parecía razonable adaptar El Padrino. También lo hicieron con Scarface. De hecho, el proyecto era completar toda la trilogía del Padrino, solamente se pudo sacar hasta el segundo. Ajá, sí. Las ventas no lo acompañaron muy bien, porque funciona muy bien como historia narrativa para cine, pero en el caso de adaptarlo esto a videojuegos, pues se lo comió el Grand Theft Auto, ¿no? Sí. Como franquicia, y es bueno ese videojuego. Creo que ya después de jugar Grand Theft Auto puedes explorar otras vertientes. Puede serlo, también Scarface, que está también inspirado en narrativas. Y a fin de cuentas, Grand Theft Auto generó todo esto que llamamos el sandbox, donde puedes llevar una narrativa, pero también un mundo abierto que te permite pasar los niveles de acuerdo a como tú quieras, ¿no? Sin seguir un orden lineal, que creo que eso, con la literatura y sobre todo con el cine, estamos muy limitados a la versión lineal del director, ¿no? Y en el videojuego, pues tienes esa oportunidad de pasarlo a tu modo, a tu manera, ¿no? Sí, oye, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, me gustaría, aprovechando el comentario de José Ángel, preguntarle a él cuál es su opinión sobre Grand Theft Auto, porque yo considero que es uno de los videojuegos más polémicos de la historia, ¿no? Se han hecho hasta levantamientos de los padres de familia de que no, ¿cómo va a jugar esto mi hijo, no? Pero por el otro lado está la contraparte de decir que los videojuegos despiertan en otro sentido el desarrollo del cerebro, de la imaginación, evolutivo para una persona. Entonces, aprovechando el comentario, me gustaría saber qué piensas tú sobre este videojuego. Sí, ¿no? Que de entrada está cargado de muchos prejuicios de la propia industria, ¿no? El primero es pensar que los videojuegos son para niños, y evidentemente pues el mercado actual de videojugadores supera los 30 años, ¿no? El promedio. Entonces Grand Theft Auto es un videojuego para adultos, así como hay pornografía y otro tipo de películas y libros también que no son para niños. Habría que decir que Grand Theft Auto no es un videojuego para niños. Entonces, acotando eso, y eso ya debería quitar las críticas de padres, ¿no? Que más que criticar el juego deberían estar pendientes que juegan sus hijos. Diríamos que Grand Theft Auto es una innovación tecnológica sobresaliente, ¿no? Porque crea un mundo virtual similar a lo que se esperaría del metaverso, con un personaje que puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? En este caso está muy enfocado al crimen, entonces robas autos y las misiones que cumples van en sentido de hacer cuestiones para la mafia, pero aún así hay propuestas que van en el sentido contrario, ¿no? Ser policía o en una ciudad hacer el bien, ¿no? Me parece que la temática de esta película de Free Guy habla mucho de eso, ¿no? De que podrían las empresas pensar en hacer obras de bien en una ciudad, contrario a Grand Theft Auto, que es hacer crimen, ¿no? Pero aún así la riqueza de los personajes y cómo va desarrollándose cada trama de cada videojuego, creo que es muy valioso, porque no es una apología del crimen. A fin de cuentas, cada uno de los que ahí participa tiene sus consecuencias, solo que no es algo que puedas ver en 2 horas, sino que tienes que jugarlo, en ese caso 50 o 60 horas, para simplemente completar la historia. Yo no voy a interrumpir a Raúl cuando me lo pide, porque ya veo que juega esos videojuegos para volverse el padrino. No me vaya yo a meter en líos.
Yo la que ubico, jugué y en algún momento me atoré y ya no quise avanzar es Los Ángeles Noir, que también como que fue bueno en su momento y ya no supe qué pasó al respecto. En cuestión de videojuegos y en cuestión de historias, a mí me gusta mucho y siempre dije que Zelda me parecía la mejor narrativa de videojuegos hasta que llegó la serie de Assassin's Creed. Que me gusta, y hablando de la apología del crimen, Assassin's Creed, pues hay que estar asesinando gente. Lo que me gusta mucho, a ver, por un lado toda la parte fantástica, el mundo abierto que existe en Zelda, que no deja de ser una narrativa un poquito simple respecto a la historia de rescatar a la princesa y matar al villano. Y en Assassin's Creed, justo porque lo ligo con la parte histórica, el hecho de que Ubisoft haya desarrollado el juego con especialistas de todas las religiones y hagan esta ambientación histórica, te permite también aprender de la historia. Y es más, me divierte mucho porque específicamente en Assassin's Creed 3 me clavé mucho con la historia de Estados Unidos. Y de repente cuando me ponía a leer las historias de los lugares, ahí mismo se burlan los creadores del videojuego donde dicen, ay, tú sigues leyendo aquí, te cae que sigues leyendo todo lo que hemos investigado para ello. Me daba mucha risa y me parece también una manera pedagógica de aprender. Sí, 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 adelante. sí, por supuesto. Tomando este del mundo abierto, Assassin's Creed retoma lo que es Prince of Persia con el parkour y ese manejo de la ciudad, ya con estas ideas de misiones, mundo abierto, que en este caso son de asesinato, pero en un contexto bastante complejo, ¿no? Dos bandos templarios asesinos que van disputándose puestos políticos para ir construyendo la historia humana a conveniencia. Y entonces en esa ficción puedes hacer críticas, ¿no? Por ejemplo, George Washington que se presenta en ese juego, hay una expansión que es un what if, o sea, qué hubiera pasado si George Washington hubiera tenido la manzana del Edén y se hubiera corrompido, ¿no? Y entonces esa expansión se llama La tiranía del rey Washington, donde trata de hacer de Estados Unidos pues un reino, ¿no? Y quedarse como el gobernante legítimo en una posibilidad, ¿no? El propio George Washington que refleja Assassin's Creed 3 es medio tonto, medio torpe y ahí lo critican inclusive, ¿no? Que no es que haya sido muy eficiente en sus batallas, pero pues ganó, ¿no? Entonces, todo eso nos permite tener un punto de vista incluso crítico con la historia y por supuesto aprender datos reales. Estos dos puntos, los que ustedes dos comentan, son los que me parecen muy valiosos en la narrativa de los videojuegos hoy y por eso el impacto que incluso lleva a gente que no le gustaba leer, que empiezan mejor en el rollo de los videojuegos y a partir del videojuego es que despierta su interés por la lectura. Y eso me parece un fenómeno social muy interesante a nivel cultural incluso, ¿no? Entonces, partiendo de, no sé, Assassin's Creed que mencionaba ahorita, pues es un contexto para acabar con el yugo de los Borgia en Italia. Eso es interesantísimo. Hay otro videojuego por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, por ahí lo vi en el guión, a lo mejor tú me sacas de dudas, que tiene que ver con la novela de Dante Alighieri, ¿no? De la Divina Comedia. Dante's Dante's Inferno. Inferno, sí. También, ¿no? O sea, a partir de una literatura, de una de las grandes obras de la literatura universal, generar contenido narrativo para un videojuego me parece fabuloso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bram Stoker con Drácula, pues está en los archivos de Van Helsing, ¿no? En este caso, que nos llevan a un videojuego de nombre The Incredible Adventures of Van Helsing, como es la historia de esta familia que se dedicaban a acabar justamente con demonios, con los vampiros, desde luego, con personajes demoníacos en términos generales, ¿no? Entonces, la narrativa que hay muy estrecha ahora, no solo, por ejemplo, si decíamos de Witcher hace rato, que nos lleva a la nueva serie, bueno, a la reciente mejor serie de televisión, más allá de ese contexto audiovisual, qué interesante y qué bueno es para los que nos gusta leer y para los que profesamos y promovemos la lectura, ¿no? Que a partir de los videojuegos hay gente que pueda llegar precisamente a la literatura que, como decía Humberto Eco, pues nadie acabará con los libros. Sí, y de hecho inclusive más allá de la literatura en épocas anteriores, videojuegos como Final Fantasy VI o Final Fantasy VII, era mucho texto, ¿no? Mucho texto que tenías que leer porque no podían hacer doblaje de voz para todos los personajes, no la tenía, y aparte era en inglés, entonces hay toda una generación de videojugadores que aparte de leer aprendieron otro idioma por jugar videojuegos, ¿no? Ahorita ya la mayoría está doblado o traducido, pero anteriormente eran hasta doble propósito, ¿no? Jugar para aprender otro idioma y la parte literaria que, pues en un Final Fantasy de 50 horas, lees un montón de diálogo, ¿no?
Estoy pensando que Final Fantasy también hicieron película. A mí esa película me gustó muchísimo, sin ser y nunca haber jugado nada de Final Fantasy antes. Hacía referencia, Raúl, a The Witcher, que comienza siendo videojuego, luego se hace serie de televisión, aunque tiene como base la obra de un escritor polaco. Ahorita no me acuerdo del nombre del escritor polaco. Y estoy también pensando en literatura contemporánea que se llevó a la pantalla también. Ready Player One, que fue una película que es, es de culto. Finalmente, además retrata una época completa. Ya nos decía José Ángel que, claro, los gamers arriba de los 30 años, porque claro, los que cuando niños, los que nacieron en los 70s, 80s, principios de los 90, pues son las generaciones más gamers porque empezamos a jugar con esto y hemos visto la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Sí, sí, por supuesto. Ready Player One, de hecho, es una película que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Por todo lo que aborda. En la novela también, de hecho, tiene mucho más contenido, ¿no? Hay cuestiones de licencias que ya en la ficción tuvieron que limitarse con algunos personajes, pero aún así está muy bien reconstruida, ¿no? Y aparte nos da una visión de lo que puede ser el mundo de los videojuegos en unos 30 años, ya casi casi a mediados de este siglo XXI, lo que podría ser el uso de tecnología de realidad virtual, los metaversos que ya se hablan, y en un sentido de incorporar el videojuego y su lenguaje en todas las actividades cotidianas, ¿no? Entre ellos la educación, a partir de videojuegos, las relaciones interpersonales, el trabajo. Ahorita la pandemia que nos limitó mucho a trabajar en espacios confinados, creo que daban aparte una opción necesaria, ¿no? Ir explorando esos espacios de metaversos, pero bueno, eso es muy relevante esa película que, insisto, yo creo que es un infaltable, ¿no? Sí, y a mí me parece un elemento que me gusta mucho en las épocas más recientes es la transmedia, ¿no? Y en este caso, hace ratito estabas hablando de Donkey Kong, que yo recuerdo perfectamente ese juego, y me hizo pensar por un momento en Ralph el Demoledor, que fue un juego también famosísimo, y de pronto este villano de videojuego lo llevan a una película, que aparte hay hasta segunda parte que ya tiene que ver más con el internet, ¿no? Ya no solamente con el videojuego, sino qué pasaría si Ralph se pudiera meter también a partir de todos los canales de internet, y es otro panorama completamente porque lo vemos hasta en el e-commerce. Pero eso es muy interesante. Un personaje que sale de un videojuego clásico, de pronto lo vemos en películas sumamente exitosas. Esto me hace pensar también en otro tipo de literatura y de videojuegos. Juan Carlos y yo aquí, que lo hemos dicho mil veces, nuestro fanatismo por Tolkien y El Señor de los Anillos, bueno, pues estos videojuegos que también los tengo por ahí, son muy, muy fascinantes para nosotros los fanáticos de poder vivir la historia desde adentro y no solamente como espectador. Lo mismo pues podemos hablar de Harry Potter, ¿no? Y no solo eso, cómo hacen incluso alianzas con marcas importantes como el caso de Lego, ¿no? Que Lego puede tener su propia franquicia también del Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Star Batman. Wars, de todos los superhéroes, y de eso puede desprender también hasta parques de diversiones. Entonces, es un mercado, es una industria sumamente interesante. Todavía tenemos tiempo, pero me gustaría también que José Ángel nos pudiera decir en su opinión cuáles son los juegos que en ese sentido despliegan narrativas más interesantes. Me parece que por géneros, si fuera un juego de rol, creo que todo distinguimos entre el juego de rol japonés y el que es más de Occidente. En ese sentido, bueno, hablaríamos de Final Fantasy o Dragon Quest de Japón. Dragon Quest sobre todo porque tiene el arte de Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, ¿no? Entonces prácticamente cada Dragon Quest estás jugando un Dragon Ball, por así decirlo, y son maravillosos, ¿no? Digo, lamentablemente esa franquicia no es muy popular, es más popular Final Fantasy, que de cual pues, tenemos tanto las versiones canónicas del 1 al 15, siendo el 14 en línea, y bueno, todos los Final Fantasy que son spin-offs, que yo creo que la lista nos lleva a más de 100 juegos disponibles, cada uno con duraciones de 20, 50 horas aproximadamente. Y ya a lo mejor algo más occidental, yo me decantaría por Metal Gear, que bueno, que también es de visión japonesa con Konami, eh, pero toda esta parte de Assassin's Creed es fundamental también, ¿no? Como narrativa es muy atractivo y yo creo que es lo más recomendable para jugar, además de los juegos sencillos de plataformas que también tienen su narrativa, ¿no? Tanto así que a fin de año va a haber una película de Mario, ¿no? O sea, Uh-huh.
Tan es así que cómo vas a construir una narrativa de eso va a ser interesante, pero Sonic, su película, funcionó muy bien, ¿no? Y viene una secuela de Sonic, entonces donde no pensamos que podía haber narrativa, de repente surgen otros medios y aparte lo hacen bien, ¿no? Que eso es lo que sorprende, porque hay que saberse inmiscuir en la cultura gamer, ¿no? Cómo se ven ese tipo de productos que muchas veces gente que quería hacer spin-offs o transmedia de esto, lo hacía de fuera, ¿no? Y hay que hacerlo desde adentro para entender cómo lo entienden estas generaciones de jugadores y darles un producto que no los defraude. Algo que a mí me resultó muy interesante, y esta es mi recomendación de este programa, es el juego de Ender. El juego de Ender es una novela, no recuerdo ahorita el nombre del escritor, publicada en las décadas de los años 80, en donde un niño tiene habilidades para un juego que llevan a cabo como una competencia con este Homo Ludens del que ya hablamos en el programa, y le piden a él, por las habilidades que tiene, el exterminio o la misión de ataque de criaturas alienígenas en el espacio. A mí me sorprendió mucho la película tendrá algunos años de haber salido, muy recomendable también, porque, y perdón, sí voy a tener que spoilearlo un poco, cuando él cree que está jugando, que está en un simulador de cómo puede ser esta batalla, se entera al final de que la batalla no era un juego, era una realidad. Y esta mezcla entre la realidad, el juego dentro del juego, el metajuego en ese sentido, creo que en el juego de Ender amarra increíblemente y valdría la pena explorarlo todo. No sé si existe un juego del juego de Ender. No creo que trataron, pero no. Pues sí, se vuelve bastante complicado, pero ahí está el juego entre literatura, videojuegos y cinematografía también que hablamos en este programa. Y algo que a mí me parece también muy interesante y muy relevante de los videojuegos es que es inmersivo. Y en ese sentido, la óptica subjetiva en algunos videojuegos, yo creo que fue también parteaguas. Yo recuerdo aquel juego que empezó en PC que era Doom, ¿no? En el que tú, desde la óptica del marino, ¿no? Irle disparando a todos estos demonios que se subían, pero tú no veías al personaje, tú eras el personaje. Y de ahí empezaron a derivarse tantos juegos con este mismo formato. Yo me acuerdo más adelante en el Nintendo 64, cuando estuvo de moda la película de James Bond de GoldenEye, pues era exactamente el mismo elemento. Y siendo un niño te sentías fascinado por ser tú quien estaba hasta cierto punto metido en el propio videojuego. Pero tampoco podemos olvidarnos de otros clásicos también que tienen pues alguna similitud incluso con otros elementos. Estoy hablando, por ejemplo, de Tomb Raider, ¿no? Todo el mundo nos acordamos de Lara Croft y es esta versión como femenina del propio Indiana Jones hasta cierto punto, y luego tuvimos hasta una película con Angelina Jolie, y uno de mis juegos, porque ya se nos va acabando el tiempo, es God of War, ¿no? Que tiene que ver con la mitología griega a partir de este personaje Kratos, que para saldar todas las deudas con los dioses del Olimpo, pues debe terminar destruyendo a Ares para obtener su libertad. Entonces, bueno, hay narrativas para echar hacia arriba. Pues algún último apunte ya para poder despedirnos. Ahorita que mencionaste las películas de Lara Croft, Tomb Raider, ahorita en este momento la que está siendo más taquillera es la de Uncharted, con Tom Holland, este actor de Spider-Man, pues, ¿no? Para que lo ubiquen. Pues le está yendo muy bien, ¿no? Y es una adaptación neto de un videojuego que, podría decir que el videojuego es adaptación de película, y entonces hoy tenemos la película que es adaptación del videojuego que se adapta a una película, ¿no? Yo ya no hice alusión a Diablo de Blizzard Studios, fantástico, pero ya se nos terminó el tiempo, así que despedimos el programa, por favor. Pues muchas gracias, es decir que los temas inalcanzables, ¿no? Tanto que podemos hablar. Entonces habrá que irnos a otro lado a seguir platicando de esto. Por supuesto que sí, muchas gracias a nuestro invitadazo el día de hoy, y agradecimientos especiales en el guión Ariani Sánchez, Luis Carmona, Kaira también, en edición Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellos no es posible realizar este programa. Muchas gracias, yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Brandon Hurley, Valeria Martínez, Fabiane Gutiérrez, Sofía Aranca, que estuvieron en producción, que su vida literaria, su vida de videojuegos y su vida cinematográfica sea gozosa. Ultimátum. El entretenimiento en el fondo es una industria de alimentos para los sentimientos. Genova Chen, creador de That's Game Company.